Yo te digo cuando. Buenas tardes. Creo que hoy estaremos en una clase de mucha importancia para darle forma a Así hicimos a Colombia. Pero yo, si soy un huérfano, soy un hombre que estaba condenado al analfabetismo, pero me gustaron los libros y empecé a leer la historia de Sansón en la Biblia y empezó una señora a darme clase y poco a poco, cuando vine a ver, estaba en una hora de clase y sentí la picada del varón que sintió el varón ramplante. Y por eso hoy en día les puedo hablar de un gran revolucionario llamado José Antonio Galán, y puedo hablarle de que surge un momento en que las burguesías de la época que nacieron y la aristocracia empiezan a utilizar un género literario muy importante llamado el romanticismo. Y el romanticismo se vio como como el costumbrismo, como se vio el clasicismo, como se vio cada uno de los diferentes movimientos y escuelas que ha visto en la literatura, el arte y la pintura. Pero yo no puedo pasar sin antes agradecerle a aquellos que me enseñaron una letra, y no puedo dejar de recordar al profesor Nani Pacheco, hijo del profesor Pacheco, un hombre sabio en la plomería. Se llamaba Lácides Pacheco y vivió frente a mi abuela María, la protagonista del Falso Testamento de María en mi libro. Y su madre era Concepción Mercado, primer vientre que da hijos, egresados de bachilleres y pedagogos de la normal en el barrio, y luego se convirtieron en licenciados. Este Nani Pacheco fue mi profesor de Ciencias Sociales en el Francisco José de Caldas. Cuando ya yo derrotado no quería saber nada de libros, no quería saber nada de educación, pues había fracasado en entrar a la base naval de Colombia, y dije ya no, como repudio a la negación, porque no me mandaron la plata del equipo. Yo dije no quiero saber más nunca nada de libros, pero no me pude despegar después que me picó, como dice el poeta Federico Santo Domingo, el mosquito que le picó al varón ramplante, y me quedé pegado en la lectura y me convertí en un gran autodidacta. Pero agradezco a estos profesores que he tenido, desde la señora Olga que me enseñó la ABC, y pasando por cada uno de los profesores del Francisco José de Caldas y del Carlos Meisel, como Coronado, el Ñañe en historia, el profesor Bojito, el poeta María del Castillo, el profesor Moisés en el Caldas, Nani Pacheco en Ciencias Sociales, Quirós en Física y Química, etcétera, etcétera. Y por eso yo, Robinson Ferreira, el condenado al analfabetismo, pero por amar a los libros puedo hablar como hablo. Y yo sí les puedo decir que existen católicos sin papa. Esta es una de las sectas religiosas, como son los masones. Téngalos como una secta religiosa. Los masones, los evangélicos, los protestantes, etcétera, etcétera. Existen unos que se llaman católicos sin papa. Surgieron un poco de antes que nacieran los veterocatólicos. Voy a hablarle de esto para poder continuar con el revolucionario Galán, y que en mi ponencia hablaré de cada uno de los hombres del romanticismo, como fue José Asunción Silva, Julio Flores y diferentes pintores, para poder entender a nuestra Colombia actual. Por lo tanto, decimos que esta secta surgió después que existió el Concilio Vaticano I. Y después del Vaticano II se llaman católicos, pero desobedecen abiertamente al Papa. Y hasta lo odian más que los mismos adventistas, más que los mismos evangélicos, más que los mismos sectarios de otros grupos religiosos. Odian al Papa, odian a los obispos y a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Sin embargo, se llaman católicos sin Papa. Es como alguien que pertenece a un ejército, pero que desobedece y odia abiertamente a los sargentos, capitanes y especialmente al general. Es una estupidez asquerosa
del diablo. Seguro que en la iglesia de Cristo va a haber sacerdotes y obispos malos, como el primer papa, San Pedro, que negó conocer a Jesús bajo juramento, y como Judas, el Iscariote, el traidor, y como los otros apóstoles que abandonaron a Jesús en el Calvario, pero que luego fueron santos. Así es la única iglesia de Cristo, hecha de pecadores, con camino a la santidad de Dios, pero todavía pecadores. El Papa, los obispos y sacerdotes se confiesan con frecuencia. En el nombre de Jesús yo reprendo a Satanás y le ordeno que salga del corazón honrado de la iglesia de Dios, o de la iglesia del Hijo de Dios, o la iglesia del Cristo. Que lean para que no sean esclavos de las otras estupideces, en esos enredos feos que muchas veces caemos por el dudismo. De esa manera podemos entender que los masones también son una secta religiosa. Ya voy a terminar poco a poco con estas cuestiones. Resulta que tienen los masones un código moral aparentemente muy bello para esta vida, que ha sido nefasto para la sociedad. Impulsor, entre otras cosas, de la Revolución Francesa con su mismo triple lema de libertad, igualdad y fraternidad. Criaron el Ku Klux Klan con su odio racista. Hoy en día ya creo que ellos superaron eso y ya están negros metidos dentro de los masones. Después que inventaron el círculo de Satanás, el diablo, donde los quemaba vivos en Nueva York. Y esto era aplaudido por el Estado norteamericano. Nos han llenado de mentiras, de tantas mentiras, porque no han visto maestro que igual que el de Galilea, le dijera al pan, pan y al vino, vino. Nació entonces la nueva era, con el Ku Klux Klan y de miles de crímenes, como ya veremos más adelante. Ya vimos que es un masón que estaba involucrado con el LSD y con el asesinato de los zapatos rojos, algo así por el estilo. Pero eso lo veremos cuando yo dé alguna clase de acerca de como Sherlock Holmes, de Danny Connell, o The Agent Secret, The Service Secret of Your Majesty, James Bond 007. Algo así por el estilo. Cuando hable de estas cosas hablaremos de esos zapatos rojos de las prostitutas que él perseguía para asesinarlas. En el orden religioso, que es lo que nos interesa aquí para seguir después con Galán, vemos que comienza afirmando que no son una religión, pero tienen docenas de ritos sagrados, secretos, y es una religión naturalista en la que no existe un Dios personal. O sea, no existe ese Dios que dijo que con el dedo hizo las tablas de Moisés. No existe ese Dios que dice que vio la maldad de los hombres en la tierra y los iba a acabar con el diluvio universal. No existe ese Dios que tiene dedos y ojos como nosotros y se hemos hecho a su imagen y semejanza. Pero existe un Dios cíclope que está incrustado su ojo en una pirámide que tiene el dólar de $1. Ya esas clases se las di, hombre. Me hacen repetir, yo no sé por qué no estudian. Por lo tanto, si este Dios no existe, sino que es una energía con un cristianismo sin Cristo, ideado para las almas inmortales, un cielo donde Cristo no es Dios, porque no hay un Dios persona, tampoco hay ese Dios que hizo ninguna tabla de Moisés. La revista New Age ha sido por décadas el órgano efectivo oficial del rito escocés en el sur de los Estados Unidos y distribuida mensualmente a cada masón, haciendo constantemente campaña contra los católicos, papas, obispos y escuelas parroquiales.
Vayan viendo cómo es, por dónde se le entra el agua al coco. Y no le crean a todo el que llega diciéndole que esto y esto y esto, porque le están diciendo en su cara: usted es un estúpido, amante del dudaísmo. Claro que el dudaísmo en derecho favorece al reo, favorece al que se está culpando, porque hay duda. Por lo tanto, cuando existió el Papa Clemente XII, pues él prohibió la masonería con pena de excomunión en la bula conocida como Inminencia en 1738, y así lo han condenado después otros 7 papas. El último fue Juan Pablo II en el año de 1983, para que usted vaya entendiendo que esto es masonería y no está hablando cosas y que el templo de Salomón, que los templarios vivían allá abajo y se vengaron porque en época del templo de Salomón no había ni un solo católico en la tierra, y mucho menos en la época de las pirámides egipcias, y mucho menos que esas 2 construcciones arquitectónicas las haya hecho un masón, porque ellos empezaron la luz pública en 1773 en las tabernas de Londres. Continuaré con estas cosas más adelante sobre los masones para darle fin, y ahora me interesa decir mucho acerca de José Antonio Galán, por los cambios que se están dando en Así hemos hecho a Colombia, o sea, hicimos Colombia. Dije que en efecto Galán contrajo matrimonio con una muchacha llamada Toribia, y de esa unión nacerían 2 hijas que más tarde, cuando la desgracia se abata contra el revolucionario, ellas fueron declaradas infames, porque su padre era revolucionario. Así como la niña que me llegó a decir: profe, estoy muy triste porque el vecino le dice a mi papá que él es ateo porque es de izquierda. Yo no sabía qué contestarle a esa niña. Así creo que se encuentra en la silla de Galán en este momento. Y entonces no me tocó más que decirle que si existe un ateo en la tierra es el capitalista. Es el hombre que dice que cree en Dios, es el ateo más grande que hay. Porque muchos capitalistas le escupen la cara a Dios con su forma de vida, con su egoísmo y avaricia, con su concupiscencia, con su aborto mental y espiritual de maldad contra el obrero y el trabajador, que lo explota a gusto y a su gusto para él darse algunos lujitos en el Mediterráneo o aquí cerquita en Santa Marta, mientras el trabajador trabaja extras pagándole una miserableza. Ese hombre no es ningún de Cristo y siempre para metido en la iglesia. Y si es adventista o es evangélico, entrega bolsas de dinero del sudor y del hambre del pueblo, del trabajador que se muere en las máquinas tuberculoso. Así fue en la época de Carlos Marx. Vio morir a todos sus hijos de hambre y de tuberculosis, sometido a un sótano, porque el Estado alemán le dijo que no le daría una sola hora de clase en una universidad, y quedó pidiendo limosna. Carlos Marx, el hombre más grande después de Jesucristo que ha pisado la tierra. Y hacia allá va la humanidad. Quiera usted o no quiera, el mundo, lo dice la Biblia, será comunista. Es lo único que se parece más al reino de Dios, donde nada pertenece a nadie y nadie es dueño de nada. Continuaremos con el profesor Robinson Ferreira, y le digo desde aquí a mi amigo Dairo que su canal, que es de humor y que me hizo una entrevista, muy bien, gracias. Yo comprendo que unas clases tan serias como la mía le hayan colocado un poco de chiste. Nos vemos.